Bien, mis hermanos, nuevamente buenos días a todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. En nuestro sermón de hoy, el pasaje que va a gobernar, sobre el cual vamos a estar extrayendo gran parte de la enseñanza, es Hebreos 13, versículos 20 al 21, el segundo que leímos. Pero al ser un sermón temático, vamos a estar apoyándonos sobre otros pasajes para explicar el tema del cual queremos hablar el día de hoy. Les recuerdo a ustedes el pasaje de Hebreos 13, versos 20 al 21, que dice: Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús Señor nuestro, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para ilustrar el tema que vamos a ver hoy, quiero ir tal vez a una de las obras arquitectónicas más bellas que se han hecho en la humanidad, que son las catedrales. Las catedrales son realmente dignas de admirar. Son edificios, templos que han resistido el paso del tiempo. Hay catedrales realmente hermosas que podemos encontrar alrededor del mundo. Pero por si no lo sabían, una catedral es un proyecto de siglos. Para ponerles un ejemplo, la catedral de Colonia en Alemania se empezó a construir en 1248 y la construcción terminó en 1880. 632 años. Eso es mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se construye un edificio, un templo de estos, una catedral, cuando el constructor original no está allí o muere? Bueno, la catedral se empieza con unos planos. Esos planos, normalmente en las catedrales los planos quedaban expuestos, de manera que todo el que llegaba podía ver cuáles eran los planos. Comenzaba con el plan y con una base que dejaba hecha el arquitecto inicial, y a medida que los años iban pasando, distintos constructores aportaban a la catedral. Hacían los muros, hacían los arcos, hacían las ventanas, las puertas, pero la obra continuaba sin terminar. Entonces, después de muchos siglos, llegaba el último arquitecto. Y el último arquitecto trataba de entender perfectamente el plan, se adentraba en la construcción, en lo que el plano significaba, tomaba los últimos detalles y terminaba la catedral. Todos los que entraban en la catedral podían experimentar la belleza de ese edificio. Mis hermanos, la construcción de las catedrales ejemplifica o nos da una representación de cómo Dios desarrolló su plan. Dios desarrolló varios pactos a través de la historia de la salvación, que se nos relata en la Escritura. Y lo voy a decir de esta manera. Dios tenía un plan, Dios tiene un plan, y a través de diferentes personas, Él estableció pactos que añadían más y más al cumplimiento de ese plan. Pero cuando llegó el gran arquitecto, nuestro Señor Jesucristo, Él conocía perfectamente el plan inicial, el plan del Padre. Recuerden, Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él conocía perfectamente el plan y obró para cumplirlo en un nuevo y último pacto. Les pido que por favor me acompañen en oración antes de empezar a explicar el tema. Señor Santo, te pedimos que la luz de tu palabra ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestro corazón.
que nos ayude a entender, Señor, como tú, solo Cristo, eres, Señor, el tema y el propósito de la Santa Palabra. Y como tú, Señor Jesús, eres la respuesta a todas nuestras necesidades como seres humanos. Te pedimos, Señor, guíanos en este tiempo por el poder de tu Espíritu Santo. Y guíame a mí también en la explicación y predicación, Señor, de este tema. Amén. Bien, la semana pasada empezamos a hablar de solo Cristo y dijimos tres cosas: que Cristo es el mediador perfecto, que es el único sacrificio y que es el único camino a Dios. Y hoy vamos a ver cómo todos estos temas que vimos encajan dentro del gran plan que Dios desarrolló. Nuestro sermón se titula Solo Cristo. Solo Cristo, el cumplimiento de los pactos. Si ven el boletín dominical, allí dejé el título para ustedes y los títulos de los puntos. Solo Cristo, el cumplimiento de los pactos, y va a tener 4 puntos. El primero es el plan eterno o el pacto de redención. El segundo es el pacto en el Antiguo Testamento, el pacto en el Nuevo Testamento o el pacto en el Nuevo Pacto y las aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de esa palabra que les coloqué allí, pacto de redención, ¿de qué estamos hablando? Del plan de Dios. De eso es lo que estamos hablando. El plan de Dios. Ese plan de Dios, ese pacto eterno, es el acuerdo entre las 3 personas de la Trinidad, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo establecen el plan de salvación. Establecen un plan de salvación. Si vamos al ejemplo de la catedral, eso vendría siendo ¿qué? El plan inicial. El plan inicial. En el pasaje que leímos en Hebreos 13, noten que en el verso 20 se le llama a Dios el Dios de paz. Dice, y el Dios de paz. Es decir, Dios es de Dios Padre, en este caso Dios aquí, Dios Padre. La estructura de este pasaje es trinitaria. Es Dios Padre de quien viene la iniciativa de hacer la paz con los pecadores. A veces se tiene la idea de que Dios Padre estaba muy enojado y entonces vino Cristo y Cristo es quien apacigua al Padre para que no esté tan enojado. Pero lo que nos enseña la Biblia es que Dios Padre es el Dios de paz. La iniciativa de hacer la paz con los pecadores proviene de Dios. Ahora, se nos dice algo de Cristo. El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, o literalmente quien ha derramado la sangre del pacto eterno. Se nos dice aquí cuál es el rol de Jesús. Jesús es el gran pastor de las ovejas. Jesús es el gran rey de la iglesia. Iglesia que Jesús ha comprado con su propia sangre. Pero ahora, aquí el sacrificio de Jesús y el pacto no es puesto en términos de lo temporal. Se dice la sangre del pacto ¿qué? Eterno. Eterno. Nosotros somos seres finitos, vivimos de este lado de la existencia. El tiempo transcurre para nosotros. Para nosotros Jesús vino hace 2000 y tantos años. Pero la sangre que Jesús derramó fue en función de un pacto que es eterno. No es un plan de segunda mano. No es el plan de emergencia porque el primer plan me falló. Fue el plan eterno de Dios. Y Cristo derramó la sangre de acuerdo a ese plan. Y se dice después en este pasaje, verso 23, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Quien obra en nosotros, quien vive en nosotros, la persona por medio de la cual el Padre y el Hijo moran en nosotros, ¿es quién? El Espíritu Santo. Recuerden lo que Jesús le decía a los discípulos en el Evangelio de Juan. Yo me iré, pero vendré y haré morada en ustedes.
mi Padre y yo vendremos a vivir en ustedes. Es decir, la persona que obra en nosotros, que se menciona aquí, aunque no se dice el nombre, este es un juego de adivine quién es el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje es trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está diciendo qué hace cada persona de la Trinidad en la salvación. Ese es el plan de redención. Ese es el pacto de redención que aparece y ese es el plan eterno de Dios. Ahora, si lo decimos de otra manera, tendríamos que decir, el Padre ha planeado nuestra salvación, nuestra paz. El Hijo se ha entregado por nuestra salvación. Y el Espíritu Santo aplica la salvación en nosotros. Sí, el Padre planea, el Hijo se entrega, el Espíritu Santo aplica, para decirlo de otra forma. Entonces, profundicemos en qué hace cada persona de la Trinidad. Vamos a empezar con el Padre. Vamos a Efesios 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Aquí vemos la intención del Padre. Dice el pasaje que el Padre nos eligió en Cristo. Verso 4. Porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No en un momento de la historia, antes de la fundación del mundo. Además dice, porque nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, no es que Dios nos eligió porque sabía que íbamos a ser santos. Es que Dios nos eligió para que fuéramos santos. Santos y sin mancha delante de Él, para que fuéramos limpios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa de elegir a los pecadores desde la eternidad? Dios. Dios Padre la tomó. Dios Padre la tomó. No porque Él sabía que íbamos a ser buenos, no porque Él sabía que íbamos a ser sus hijos, no porque Él sabía de antemano que íbamos a ser limpios. Aquí dice para. ¿Y para qué? Es propósito. Para que fuéramos. Es decir, Dios lo hizo con la intención de que lo seamos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. Implica propósito. Dios lo hizo con un propósito. Ahora, ¿qué hizo el Hijo? El Hijo aceptó asumir la naturaleza humana y morir por ese pueblo. Vamos a Juan 6, versículos 14 al 15. Juan 10, 14 y 15. Aquí dice el Señor Jesús, Él es el que está hablando. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Está diciendo que Él de antemano ya sabe quién es su pueblo, quiénes son sus ovejas. Pero dice al final, y doy mi vida por las ovejas. ¿Por quién dio su vida? Por las ovejas. Por las ovejas. Ahora, en la escuela dominical vimos que no todos son ovejas. ¿Qué dijimos en la escuela dominical? ¿Hay ovejas y hay qué? Cabritos. Eso vimos en la escuela dominical. Hay ovejas y hay cabritos. Él no se dice, aquí claramente está diciendo, yo no me entregué por los cabritos, yo me entregué por las ovejas. Él se entregó por las ovejas. Y esas ovejas, ¿quiénes son? Según lo que leímos ahorita en Efesios. Aquellos que Dios de antemano había escogido. Esas son las ovejas de las que está hablando Jesús. Miren, hay otro pasaje que creo que es mucho más fácil de entender y a veces el tema se pasa por alto. En Efesios 5, verso 25, el Señor dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Pregunta, ¿el mandamiento que el Señor nos da de amar a nuestras mujeres es en relación con quién?
Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó por ella. Pregunta, ¿en ese pasaje está diciendo que Cristo se entregó por la iglesia y no iglesia? Por la iglesia. Entonces, Cristo se entregó por la iglesia. Y entonces nos está diciendo, así como Cristo se entregó por la iglesia, de la misma manera, maridos amen a sus mujeres. Miren, si el pasaje estuviese diciendo que Cristo se entregó por alguien más aparte de la iglesia, no tendría ningún sentido que nos llame a nosotros los esposos a amar a nuestras esposas. No tendría ningún sentido. Pero debido a que Cristo se entregó por la iglesia, está diciendo entonces de la misma manera, esposos, eso tiene una implicación para ustedes. Amen a sus esposas. Ahora, vamos a ver el papel del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en todo esto? Vamos a 1 Corintios. Y vamos a ver lo que el Espíritu hace. 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Página 1169. Y la palabra del Señor dice, pero por obra suya, es decir, aquí por obra del Padre es lo que está diciendo, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Está diciendo que el Padre hizo al Hijo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, nosotros teníamos eso antes, sabiduría, justicia, santificación y redención. No, el Padre hizo al Hijo eso para nosotros. La pregunta es, ¿cómo lo recibimos? Vamos ahí mismo en Corintios, al capítulo 6, página 1172. Dice, y esto eran algunos de ustedes, hablando de pecadores, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación, redención, como dice el capítulo 1, pero nosotros hemos sido santificados, justificados, lavados. ¿Por quién? Por Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el que hace eso en nosotros? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es aplicar, es tomar la obra de Cristo y hacerla viva en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hizo el Padre? El Padre escogió, eligió un pueblo. ¿Qué hizo el Hijo? El Hijo murió por ese pueblo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aplica la obra en ese pueblo. Y me dirá, ¿cómo vemos que el Espíritu Santo está obrando hoy en día? Fácil. Vea a personas que no creían en Cristo creer en Cristo. ¿Usted quiere ver el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo hoy en día? Vea a personas que no creían en Cristo, que lo odiaban, que lo despreciaban, creyendo en el Señor. Porque lo que enseña la Escritura claramente es que ninguna persona viene al Señor si el Señor no la cambia. Lo que la Escritura enseña es que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y nacemos de nuevo, somos regenerados, somos santificados, somos lavados por la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, entender que este es el plan de Dios trae descanso al alma. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es quien está a cargo, que Dios no está jugando con la iglesia, que Dios no está jugando con sus hijos. Dios no es un Dios, no es alguien que está con una rosa arrancando pétalos, lo quiero o no lo quiero.
El amor de Dios hacia su iglesia es un amor eterno, desde la eternidad. Es maravilloso entender que estábamos en los planes de Dios mucho antes de nacer, mucho antes de que el mundo fuese creado, desde la eternidad. Estábamos en sus planes eternos y que Él envió a su Hijo en el momento preciso, como dice en Gálatas, y que en el momento aceptable nos llamó. No antes, no después, no sabemos por qué. Humanamente a veces yo me quejo yo tanto tiempo que desperdicié en mi vida antes de conocer al Señor, mejor lo hubiese conocido antes. Yo no lo sé. Él me llamó en el momento que Él quiso. Y para la gloria de su nombre, punto. Yo no tengo que entrar a contender ni discutir con Él. Es para la gloria de Él, no la mía. Pero esto trae un increíble consuelo en saber, estoy en las manos de un Dios que me ha amado desde la eternidad, que sabía que yo iba a caer en Adán, que sabía que yo iba a pertenecer a esta raza de seres humanos, pecadores, que no buscan a Dios. Y que sin embargo, desde la eternidad, con amor eterno, nos ha amado. Y que por eso nos prolongó su misericordia, como dice Jeremías. Esto trae descanso, hermanos míos. Esto trae descanso. Esto trae acciones de gracias a nuestro Dios. Acciones de gracias a Él. Porque estamos en manos de un Dios que nos ha amado eternamente y que ha hecho todo lo necesario por salvarnos. Si usted llegó a Cristo, es porque Cristo murió por usted en la cruz. Es porque el Señor lo llamó por su Espíritu en el momento que Él consideró oportuno. Y si usted tiene 10, 20, 30 años en la vida cristiana, no es por usted. Y usted sabe en el fondo de su corazón que no es por usted. Usted sabe en el fondo de su corazón que usted habría huido hace muchísimo tiempo de los brazos del Señor. Pero la única razón por la que seguimos aquí es porque Él nos amó con amor eterno. Y cuando hemos querido huir y cuando nos hemos rebelado, Él nos trae de vuelta, porque el propósito que Él tiene con nosotros es un propósito eterno. Ahora, vamos a ver más brevemente cómo ese plan que Dios hizo se desarrolló en la historia. Dios en la historia hizo diferentes pactos o promesas acerca de la salvación que iba a traer en Cristo. Voy a explicar este tema de la forma más breve posible porque abarca toda la historia de la Escritura, pero espero que al ver todo esto al final podamos ver la maravilla de lo que Dios ha hecho. Todos nosotros conocemos cómo fue creada la humanidad, cómo fue creado el mundo. El mundo fue creado en 6 días, Dios reposó en el 7º y todas las cosas fueron hechas buenas. Y dice la Escritura que el hombre fue creado, Adán fue creado bueno, perfecto. Pero Adán cayó. Adán no cumplió con la misión que se le encomendó, sino que tomó del fruto de la serpiente, cayó la humanidad, y cuando la humanidad cayó, el Señor le había dicho que si desobedecían, morirían. Y la muerte entró al mundo. A partir de ese momento, la muerte entró al mundo. Dios no mintió. La muerte entró al mundo. Pero Dios también estableció una promesa en ese momento. Estableció un pacto. ¿Y cuál fue ese pacto que Dios estableció? Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ese es el primer pacto, la primera promesa que Dios hace de salvación. Es decir, llegaría el día en que un descendiente de Adán
de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero luego el Señor hizo más pactos, más promesas. Le dijo a Abraham, lo leímos ahorita: bendeciré a los que te bendigan, el que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la Escritura explica que ese descendiente, por medio de quien las familias de la tierra serían bendecidas, es Cristo. Cristo es ese descendiente. Pero el Señor siguió agregando más, siguió diciendo más. Y Dios prometió, un pasaje que ya vimos hace unos domingos, Dios prometió que así como Él había libertado a Israel por medio de Moisés, Él iba a establecer a otro libertador, a otro redentor. Dijo: un profeta de en medio de ti te levantará el Señor tu Dios. Eso lo leímos en Deuteronomio 18, 15 al 19, hace unos domingos. Dios enviaría a otro a la manera de Moisés, y la Escritura dice: ese es Jesucristo. Y el Señor después, muchos años después, confirmó que ese descendiente, recuerden, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Abraham, uno a la manera de Moisés, también sería el hijo de David. También sería el hijo del rey David. Entonces, mis hermanos, la Escritura poco a poco fue revelando, fue diciendo quién era Cristo y qué venía a hacer. Poco a poco fue diciendo qué era lo que venía a hacer el Señor. ¿Y por qué? Mis hermanos, porque necesitábamos a alguien que venciera al enemigo. Necesitábamos a uno como nosotros que venciera a Satanás. Es lo que nos enseña Génesis 3:15. Necesitábamos a uno como nosotros que bendijera a todas las familias de la tierra por la fe en Él, que es el Señor Jesús. Necesitábamos a alguien que mediara entre Dios y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y necesitábamos a un rey justo, no como los reyes de Israel. Ustedes lean los libros de los reyes y se darán cuenta. Necesitábamos un rey justo que estableciera la misericordia para siempre. Y ese es el Señor Jesucristo. La Escritura, de lo que da testimonio, es de que el plan de Dios siempre fue enviar a Cristo. Mis hermanos, la Escritura no es un libro de historias bonitas e inspiradoras. Es el plan de Dios de enviar a su Hijo. Eso es la Biblia. Y lo impresionante es cómo estos 66 libros, de principio a fin, escritos en un periodo de 4.000 años, 2.000 años, si mal no estoy, todos sus autores concuerdan en ese plan de enviar a Cristo. Cristo es el tema y el eje de la Biblia. Y todas las personas que han sido salvas desde el momento en que Adán cayó, fueron salvas por la fe en ese Redentor. Ustedes dirían, ¿cómo? Los que vinieron después de Adán creyeron en que alguien vencería a la serpiente. Los que vinieron después de Abraham creyeron que alguien de la familia de Abraham sería la bendición a todas las familias de la tierra. Los que creyeron después de Moisés creyeron en que vendría alguien a la manera de Moisés para mediar entre Dios y el hombre. Y los que creyeron después del tiempo de David creyeron que el hijo de David vendría a inaugurar un reino eterno. Ese es el tema de la Biblia. Se trata de Cristo y solo Cristo. De eso es lo que trata la Escritura. Así que, mis hermanos, necesito a alguien que venza a la serpiente. Allí está Cristo. Necesito a alguien que me traiga todas las bendiciones de Dios. Mira a Cristo. Necesito a alguien que medie entre Dios y yo. Allí está Cristo. Necesito a alguien que sea un rey eterno, porque todos los reyes de la tierra son injustos y corruptos. Mira a Cristo. Cristo es la respuesta de lo que el ser humano necesita.
Y Dios lo ha mostrado en todos los pactos que ha hecho en su santa y bendita palabra. Cristo es la respuesta. Pero, por si fuera poco, en Cristo Dios inauguró, con la venida de Cristo Dios inauguró un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Dios no solo cumplió los pactos anteriores, sino que Dios inauguró un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es diferente al pacto que se hizo con Moisés, que es diferente a los antiguos pactos de algunas maneras. No me voy a alargar mucho en el punto, pero sí voy a decir en qué sentido es diferente. Ese nuevo pacto es diferente porque ya no se basa en pertenecer a una nación, como fue el pacto con Israel. Ese nuevo pacto es diferente porque ya no hay mediadores como sacerdotes, profetas o reyes diciéndole al pueblo tienen que conocer al Señor, porque el Espíritu vive en los corazones de los creyentes. Ese nuevo pacto es diferente porque nos trajo perdón total de nuestros pecados. De donde yo estoy extrayendo estas conclusiones, si lo quieren anotar, es de Jeremías 31, versos 31 al 34. Así que mis hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde la redención, la salvación se ha cumplido en Cristo. Donde estamos mirando a un mediador perfecto. Donde tenemos la seguridad de que la sangre del pacto eterno ha sido derramada. De que no necesitamos pertenecer a ninguna nación para ser el pueblo de Dios. Y que la plenitud del Espíritu Santo vive en nosotros. Esos son los tiempos que nosotros vivimos. A veces las personas dicen, ay, pero yo quisiera vivir en el tiempo que Jesús vivió para conocerlo en persona. Ay, yo quisiera vivir en el tiempo en que estuvo vivo Abraham. Lo que Jesús dijo fue, todos ellos anhelaron mi día. Nosotros vivimos en el mejor de los tiempos del plan de Dios. En el mejor. Eso debe cambiar por completo la manera en que vemos la vida cristiana. Hermanos míos, en los tiempos de Moisés no había un mediador perfecto. Moisés no era perfecto. Cristo sí lo es. En los tiempos de Moisés vivían con el peligro de que tal vez fueran deportados de la tierra prometida. Nosotros no vivimos con ese miedo. No tenemos que hacernos israelitas para ser pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios por la fe en Cristo. Y ahora el Espíritu vive en nosotros en su plenitud. Amados míos, el asunto no es que a Dios le falte cumplir algo. Bueno, le falta cumplir, venir en su segunda venida. Eso sí falta. Pero el asunto no es que a Dios le falte por cumplir algo para poder vivir la vida cristiana. El asunto es que tenemos que creerle a Dios lo que Él ha hecho en Cristo. Tenemos que conocerlo y creerlo. Creerlo. Ustedes recuerdan que le dijo el Señor a los judíos, a los discípulos, con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Saben por qué? Precisamente por el tiempo que estamos viviendo, donde Cristo ha hecho toda su obra, ha vencido, se ha sentado a la diestra del Padre, ha derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia, y el Evangelio se ha esparcido por todo el mundo. Estos no son los peores tiempos. Dentro del plan de Dios, estos son los mejores tiempos, los que estamos viviendo. Usted está atravesando dificultades personales, familiares,
usted tiene un poderoso intercesor en los cielos. No un sumo sacerdote, como tenían los israelitas, que era corrupto, no era corrupto, era aceptado, no era aceptado. Usted tiene un Salvador puro, santo y sin mancha en los cielos, que intercede. Ore a Él. ¿Tiene miedo de que tal vez vaya a fallar? Cuando ve la fortaleza del pecado remanente que todavía hay en usted, el pecado que queda en usted. Recuerde que en usted vive el Espíritu de Dios, si usted es creyente. Recuérdelo. Mis hermanos, que el Señor nos dé luz para abrazar, creer y confiar en estas verdades. Que el Señor nos ayude. Porque la palabra de Dios dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por mostrarnos la belleza de tu plan de salvación, por mostrarnos, Señor, que estamos en tus manos, que sea lo que sea que estemos pasando, que estemos viviendo, que estemos experimentando, Señor, estamos dentro de un plan perfecto que nos incluye como tu pueblo, que nos incluye como tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar estas verdades, a creerlas y por fe, Señor, atesorarlas profundamente en nuestro corazón y hacerlas parte de nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. Amén.